Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Siempre es un gusto recibir acá en nuestro estudio a la doctora Rangeli Montes, quien es neuropediatra. Y hoy vamos a conversar un poco de todo lo que ocurre en el momento cuando se lleva por primera vez, sobre todo, a un pequeño, que es lo más preciado para los padres, a la escuela. Un hecho que esta semana han vivido muchos representantes. Pero aquí tenemos a la especialista para que nos hable un poco, dada su experiencia que tiene, de hecho, sobre esta materia. ¿No es así, Rangeli? Siempre es muy placentero recibirte aquí. Ay, igual para mí, Estrella, para mí compartir contigo un tema es un método de aprendizaje y diversión, ¿no? Ok. Bueno, mira, primero es importante que entendamos que cada etapa escolar tiene sus circunstancias, su parte positiva, su parte negativa, y a medida que lo hagamos cotidiano va a ser fortalecedor tanto para el padre como para el niño. Es correcto. Por ejemplo, en la etapa inicial existe una dificultad para el despegue afectivo de esos niños, de los padres, y llegar a la escuela. No podemos hacer eso de manera arbitraria, eso se va a hacer de manera progresiva y siempre estimulando al niño de forma de que él desee estar en el colegio. Por supuesto, siempre les he dicho que existe un binomio padre-maestro. Si el maestro comparte ese interés y esas necesidades contigo, van a haber un momento donde el trabajo va a ser mutuo y el paciente va a querer quedarse en el colegio. Pero de primera vez que el niño esté llorando, que se quiera quedar y tú lo quieres obligar, no se debe. Eso pasó mucho esta semana. Muchísimo. Pero o sea, ¿cómo hace un padre o una madre para lidiar con ese momento? Yo he visto, bueno, de eso, Rangel, tú sabes que yo tengo una familia numerosa y algunos de mis hermanos tuvieron que darle una nalgada para que subiera al autobús porque no quería, o sea, y se quedó privada, y ella después comenzó a ir. Bueno, mira, sin problemas. Como todo es un proceso de adaptación, si tú llevas al niño, puedes conciliar con él. Por ejemplo, le puedes decir, puedes llevarte este juguete para que en la etapa inicial, para que compartes con tus compañeros. Ajá. En el colegio, y eso es una manera de estimulación positiva. Y a medida que el niño va a dar ya fortaleciendo esas relaciones escolares y afectivas con sus compañeros de aula, va a ir quedándose. O simplemente puedes hacer cosas sencillas como vamos a hacer una galletita para que compartes con el grupo escolar y ponerse de acuerdo con ciertas madres. Por supuesto, eso no va a ser de manera inmediata, no es que yo voy a dejarle, le voy a pegarle, no, eso no, porque eso va a alargar el proceso de desesperación y de despego afectivo. Entonces, tenemos que entender como padres que eso nos pasa a todo, a la doctora Montes, a la licenciada Belandia, a la mamá de la esquina, a todito nos pasa, y que eso de forma tranquila y cotidiana va a pasar, simplemente va a pasar, y que lo tenemos que aceptar como algo normal. Pero hay otros niños que, por el contrario, van gustosos a clase. O sea, no hay que decirle, mira, tienes que ir, sino que ya a las 5 de la mañana, es más, ni duermen por el primer día. Bueno, los niños están hechos de múltiples personalidades, evidentemente, pero también es cierto que hay padres y representantes que preparan al niño para la escuela. Sí. Y por supuesto, si nosotros tuviéramos esa claridad escolar, afectiva y social, lo hiciéramos. Eso también va a depender de cada semilla, porque no todos los niños lo van a tomar igual. Pero sí es cierto que hay padres que preparan a los niños al colegio y lo hacen como una aventura, porque también lo podemos hacer a través de juegos. Mira, es lo más adecuado. Exactamente. En el colegio te van a esperar más amiguitos, donde vas a jugar con más cubos. Vamos a llevar estos cubos y en conjunto con los que están en el colegio, tú vas a ver que vas a hacer, por ejemplo, castillos más grandes, casas más grandes, o los dinosaurios. De repente el amiguito que lleva mañana lleva un dinosaurio carnívoro y tú vas a llevar uno herbívoro, y allá tú vas a ver la cantidad de dinosaurios que vas a ver. Esas son técnicas de fortalecimiento positivo, sencillas y simples, llevaderas. Okay. Cualquiera lo puede practicar. En el caso de los trastornos del aprendizaje, tú como neuropediatra, ¿qué puedes aconsejar, sobre todo cuando hay niños en condición especial que asisten a clases con niños que son de la comunidad? Bueno, mira, primero tenemos que tomar en cuenta que la capacidad de aprendizaje en cada niño es diferente. Okay. Si estamos hablando, si estamos hablando, por ejemplo, en trastornos específicos del aprendizaje, tenemos la dislexia, la disgrafia y la discalculia. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se digiere? Sí. Primero, una de las partes que a mí me encanta cuando comienza el año escolar es dar a conocer este tipo de patología, no solamente los trastornos específicos como lo hemos hablado,
No solamente es el tipo de pensamiento de aprendizaje de cada paciente, las alteraciones neurofisiológicas o neurológicas anexas, como por ejemplo el TDAH o el autismo, sino que llaman la impresión en Monagas, donde el paciente o los papás ven que el niño va con un trastorno de aprendizaje. Cuando hablamos de trastornos de aprendizaje es que estamos viendo que hay dificultades importantes en ese proceso y que se van haciendo evidente y palpable con los años. Okay. Vamos a ponerlo. Eso pasa también cuando pasan los años y el niño no aprende a leer, por ejemplo. Cuando no se aborda bien, y si tú tienes un niño que llega, yo tengo pacientes que llegan al 5º año, que vienen siendo avanzados con deficiente. Oye, el amigo lo vas a tener, que es el docente, que lo digo y hasta el día que me muera lo voy a decir, ese es el papá del niño en la escuela. Sí, si el docente, ese es el primero. El primero, mira, ese te dice la verdad más clara que la mamá. Aunque yo tengo mamás que me dicen, ellos no dicen, pero yo lo veo, ¡ay, qué maravilla! Sí. Aquí tenemos parte del trabajo adelantado. Pero ¿qué pasa con esos papás? Dejan que vaya avanzando por comodidad, por ignorancia, por lo que tú quieras. Cuando llega a 5º grado te dice, bueno, ya solamente le falta 6º grado y 1er año. Y yo te digo, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Porque ya yo no puedo hacer mucho. Porque si él tiene unas dificultades importantes, específicas del aprendizaje hasta 6º grado, en 1er año, es difícil que tú ayudes a un niño con disgrafia, con discalculia. ¿Qué significa eso? Con dificultad para leer, para entender las letras, para hacer cálculo y no tenga las herramientas o no las has utilizado de manera paulatina durante 4 o 5 años. ¿Tú crees que en 1er año los 7 maestros van a estar detrás de ti? Eso es mentira. No, por eso es que tenemos que tener alarma. Si tú tienes un hijo que ya lleva 1º, 2º, 3er año con problemas, que no va bien, tú no puedes pensar que todo está de color de rosa. Hay problemas que tienes que abordar. Y el que ahora, no... ¿cómo resolver? ¿Qué debe hacer? ¿Hay que buscar ayuda profesional? Sí, aquí hay una ayuda entre psicopedagogía, psicología y neurología, dependiendo cómo amerite. Por supuesto, la primera persona es que queda con el paciente psicoeducativamente. Pero si yo tengo un paciente que me dice, yo escribo, saco cálculo espectacular, yo digo, ay, maravilloso, aquí no hay un coeficiente intelectual comprometido, pero no entiendo las letras, no las sé escribir, no proyecto fonéticamente los sonidos a la parte escrita, ¿verdad? No tengo un control, invierto las letras, cambio los signos, no puedo llevar un dictado de forma acorde y eso va de acuerdo también a cómo tú luego, si tú tienes problemas para leer, no lo puedes escribir. Sí, ¿verdad? Entonces, una cosa lleva a la otra. Exactamente, entonces puede estar comprometido también la disgrafia. Pueden estar comprometidos, incluso pueden llegar a la vida adulta, igual que la discalculia. No sé sacar cuentas, no puedo abstractamente no puedo saber que 5 pertenece a 5 objetos. Sí. ¿Ves? Entonces llega un momento en que tú lo puedes abordar de manera temprana y de acuerdo a eso fomentar actividades donde el niño se pueda mejorar y avanzar académicamente. Pero eso, por ejemplo, puede ser a través del juego que el niño pueda aprender a calcular y involucrándolo de esa manera. Mira, de acuerdo al grado de compromiso, porque hay personas que llegan con este problema de edad adulta y nunca se resuelve, como por ejemplo la discalculia, alguna dislexia. Pero por ejemplo en la dislexia tú puedes jugar con ciertas cosas, como por ejemplo hacer trabalengua, lectura en voz alta, deletreo de palabras, canciones, tratar incluso de escribir sobre la arena, sobre juguetes, para el que el niño pueda ir motivándose, hablarle siempre en voz alta, oraciones cortas, precisas para que él las pueda entender y tratar de deletrear. Okay. O sea, de manera simpática, mira, puedes hacer juegos de sopa, Sopa de exactamente, o sea, así. O el deletreo, así era. O el deletreo. Sin embargo, incluso hay competencias de deletreo. Y sí, eso ayuda mucho también, eso tiene que ver con la agilidad mental. Y fomentar la lectura, pero recordemos que esto es alteraciones de aprendizaje específicos, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Okay. Él puede ser un niño con un promedio de inteligencia de media normal a alta, pero simplemente el procesamiento cerebral está alterado. No puede enfocar en la parte de lectura a nivel de la corteza parietal frontal, no lleva las acciones necesarias. Pero tú eres una persona con un coeficiente bueno, normal. Ok. Doctora, tenemos que ir un momentito a la pausa, no, pero al regreso vamos a continuar con esta conversación hoy con la doctora Rangeli Montes, quien es neuropediatra, hoy acá en La Verdad Radio TV. Con ella vamos y venimos.
Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con la doctora Rangeli Montes, neuropediatra. Y bueno, hablando un poco de todo esto que está enmarcado en el retorno a las actividades, sobre todo de los más pequeños. Que bueno, por supuesto que todos los padres y representantes siempre se quiere lo mejor y la mejor calidad educativa para los niños, los más pequeños. Pero en el marco de todo esto también hay situaciones, sobre todo con los niños que tienen problemas y tienen condición de autismo, y también cuando van al colegio ese es un temazo, doctora, y sobre todo me imagino que en su consulta también debe abordar casos de esta naturaleza cuando se lleva a un niño con condición autista y que está en un aula donde el resto de los niños pues son parte de la comunidad. ¿Cómo se maneja esa situación y sobre todo también el rol del educador en ese aspecto donde no es nada fácil lidiar con un aula que sea mixta en este aspecto? Bueno, mira, Estrella, tú sabes que yo siempre he tratado de dar una opinión mínima bajo estas cosas porque hiere muchos sentimientos, ¿no? Yo particularmente, siendo mamá de una persona diferente, con condiciones diferentes, y estando en este mundo donde vemos muchos niños distintos, hay pacientes que tú puedes decirles si pueden estar bajo un aula integrada o bajo un aula de educación regular cuando es un autismo grado 1, okay, ¿verdad? Donde la percepción del niño quizás va a necesitar más apoyo. Ok, pero cuando tienes 3 de ese tipo, la situación amerita quizás hasta acompañantes, ¿no? Y hay papás que siendo autismo grado 2 quieren de manera importante, vehemente, que sea incluido en la escuela regular. Okay. Particularmente, ¿cómo manejar eso? Porque es que no es fácil, porque lamentablemente, y uno tiene que hablar también a calzón quitado, como lo decimos en criollo, esos niños van a ser objeto de bullying. No solamente objeto de bullying, sino como padres, yo pienso que tenemos que estar claros dónde deben estar nuestros niños. Si yo tengo un autismo grado 2, tú no puedes pensar que quizás por las características que precisamente tiene este tipo de autismo pueda ingresar a una escuela regular. Primero porque no va a poder de alguna manera, si no está suficientemente abordado, porque muchas veces no lo está, comportarse y entender de una manera paulatina con sus compañeros de clase. Entonces, yo como siempre lo he dicho, si tu hijo vino a que tú le enseñaras y a mostrar otras características, puedes hacerlo independientemente que le toque la escuela regular o la escuela especial. Si tienes un niño ya indicado para escuela especial, que la mayoría del autismo grado 2 tienen esa característica, es como difícil llevarlo a una escuela regular porque tú quieres que tu hijo esté allí, pero también tienes que entender que las madres de los niños que están alrededor también quieren una vida normal para sus niños. Y eso es válido para todos. Y nosotros tenemos que ser conscientes como padres y como profesionales en dar esas orientaciones. Quizá ¿cuál sería la idea? Fomentar más escuelas preparadas y capacitadas para niños con problemas distintos, como son el autismo, el retardo leve, sí, la dislexia, pero no es así. Quizá la dislexia tú la puedes llevar en un aula regular. ¿Se puede sobrellevar? Claro que sí, porque quizás tú le puedes dar herramientas de estudio. Tú, un disléxico, quizás tú le puedes decir, vamos a hacerte audio, vamos a evaluarte de forma oral, vamos a hacerte que estudies con grabadora, con sonido, y quizás tú lo puedes llevar. El que tiene disgrafia, también tú puedes llevar algunos ejercicios. Exactamente, el disgráfico, si tiene un problema motor, tienes que llevarlo a terapia ocupacional, tú tienes que colocarlo, vamos a hacer ejercicios de punteo para que lleves la línea, vamos a tratar de dictarte de manera lenta, quizás va a llevar unos segundos más, pero quizás la situación de tranquilidad dentro del aula no se va a ver perturbada. Pero si tú tienes un autista, por ejemplo, grado 2, que tenga una sensibilización, una estimulación persistente por el grupo, ya sea auditiva, visual, tú vas a tener un estallido emocional allí, donde tienes niños con condición y sin condición, y va a ser realmente importante bajo la paz de todos. Y eso es un reto también para un educador. Yo siento, y yo esto lo voy a decir a título personal, yo considero que estos niños con condición especial deberían tener un colegio también de esa área, porque creo que les garantizaría también
un aprendizaje que sea realmente pero fíjate valioso. que sí lo hay. Por ejemplo, está la Escuela Especial Monaga para niños con dificultades intelectuales. Pero, por ejemplo, y tú vas a ver niños con dificultades intelectuales severas, moderadas o leves. Entonces, quizás el leve tú lo puedes ir llevando a cierto modo, pero mi pregunta es, papá, cuando llega el primer año, ¿qué vas a hacer? Exacto. Entonces ya vas a ir a tener que ir a un taller laboral. Ahora, los demás, está la Escuela Especial Monagua, pero hay papás que te dicen, pero es que yo veo hay niños que atrasan al mío. Entonces tú dices, pero Señor Jesucristo, no porque tú estés con un niño que tenga un coeficiente elevado, vas a absorber ese coeficiente. O sea, es un tema quizás muy doloroso, muy emotivo. Duro, o sea, es duro porque yo como madre, yo te estaba comentando ahorita, que yo vi que había circunstancias donde estaba la escuela de mi hijo cuando inició la escolaridad, donde era una escuela paga y donde todo el mundo adoraba a mi hijo y yo, pero yo decía, pero que hay algo que no cuadra. Y yo lo quería era una simple estudiante de pediatría. Okay. Y yo recuerdo que yo me asomé por un huequito, no, esto aquí no va. Y entonces uno con el dolor de su corazón agarra a su muchacho por un lado, su juguete por otro lado y se sienta y se recapituliza, se reinventa. Yo pienso que una de las cosas en esta área de medicina es el que acepta, avanza. Si tú no aceptas tu problema, ahí te vas a quedar. Vas a llegar al primer año después como loca buscando un taller laboral porque no sabes dónde vas a meter a tu hijo. Okay. Y otra cosa es que no todo el mundo nació para ser profesional o tiene que ser abogado, médico. Eso yo no entiendo. Esa es una Pregúntale a mi residente que dice, pero yo no entiendo que yo quería estar pasando trabajo aquí. Dios los bendiga donde están en mi hospital. Pregúntale a todos los periodistas. Pregúntale a la gente, eso no es así. Mira, quizás la pandemia, quizás la situación país venezolana nos ha llevado a explotar otras actividades comerciales. A reinventar. Totalmente a reinventarnos. De repente ese muchacho te hace unas maravillas en carpintería que evidentemente te pueden llevar un ingreso importante y tú tienes tu paz mental de que va a ser igual que la repostería, igual que la parte de la manicuría, la peluquería. O sea, pero ¿por qué nos tenemos que enfocar en que no, es que no voy para la universidad y vamos a llorar? Mira, yo tengo un hijo profesional, gracias a Dios, muy bueno, tú sabes que trabaja conmigo, Diego, el psicólogo, pero mi otro, vaya a la propaganda, ¿no? Sí, saludos a Diego, y tengo mi hijo especial que está inválido y yo te digo algo, esa es otra condición. Él, su daño cerebral por una epilepsia, por una varicela, una lechina que me dio a mí, lo llevó allí. Cada diagnóstico no es un pronóstico. Yo tengo niños discapacitados o niñas discapacitadas que te hacen unos peinados, te hacen unas colitas, unos collares. Tengo niños que han comenzado a hacer mecánica. Okay. Entonces, no hay nada mejor que un mecánico, porque el mecánico nunca consigue dónde está el problema y te vuelve a cobrar. Sí, sinceramente. Eso es buenísimo, igual que el carpintero, el albañil. Pero es que una de mis oficios que son por eso existen los talleres laborales en la Cocuiza, por eso también existe la escuela para sordos y mudos, por eso también está el CAIPA, que claro, la población que quizás le está ingresando el CAIPA es demasiado grande y evidentemente la matrícula de profesionales para abarcar esa gran cantidad de gente no es insuficiente, pero es como yo le digo, tú sabes que cuando uno comienza en esto, tú observas, miras, practicas en casa y buscas otras ayudas. Por ejemplo, yo veo en la Fundación del Niño con mucho más bien interés, que hay psicopedagogas que te ayudan al bebé, igual está pasando en la Casa de la Mujer, es cuestión de compartir. Claro. Ajá, hay logopedas en tal sitio, ay, no me gustan porque son cubanos, no, al contrario, el cubano sirve para eso y sirve para fisiatría y son excelentes. Para fisioterapia, mira, para fisiatría son un tiro. Entonces, también a veces la depresión como padres nos lleva a un punto de descalificar todo y de querer que sea como todo el mundo, y no es por el niño, es por nuestra paz mental, por para que me duele un poquito menos viendo, porque yo tengo mamás que me dicen, pero es que yo lo quiero ver ahí, yo, pero ven acá mamá, pero es que ahí no va. Exacto, o sea, entonces, hay que hacerles entender que no es lo más viable. Y tú sabes que eso también te hace fama de que tú eres dura, de que tú eres fuerte, no es duro. Ve, este camino lo hemos recorrido mucho y el que hemos recorrido ya este camino sabemos lo que viene y lo que va. Siempre uno aconseja para bien, porque es triste que yo te diga, tu hijo está muy... Yo he tenido pacientes que me han llegado en 6º grado, no, para que les haga un informe de primer año, yo, no puedo, porque es que está como en 2º grado. Sí. Y una vez nos tocó que mi secretaria quedó como que le da un infarto, pero como no está curado para eso, que le damos un zaperoco y hasta le regresó el informe. Pero si tu chamo no está preparado para un nivel más alto, ¿por qué tú tienes que exponer y esforzar a tu hijo ahí? Entonces porque viene al final quien sufre es el niño. Pero entonces tú estás bien emocionalmente, en comillas. Sí. Porque entonces los demás están viendo, no vale. Yo creo que uno debe amar tanto a su hijo que debe ayudarlo y
darle herramientas para que vaya donde debe estar. Y para que sea feliz. Para que, sobre todo, al final, a la hora del té, eso es lo más importante. Y una cosa muy grande, que si tú diagnosticas los procesos de aprendizaje y tú dices, este chamo no va a llegar quizás a la universidad, pero en el camino vamos organizándonos para ver qué otra cosa puede hacer. Músico, hay grandes músicos claro, que tienen si tiene dificultades para leer y para escribir, ¿qué herramientas le puedo hallar en un futuro? Quizás yo puedo ir por una escuela paga más adelante, en la parte preparatoria, si logro superar el bachillerato, pero que entiendan que mi problema y me hagan las cosas y las evaluaciones por audio o vía oral. Y si tengo problemas para escribir, quizás también el interrogatorio vía oral. Sin embargo, tenemos que estar claros que en ocasiones la disgrafia, que es la dificultad para escribir, también puede estar acompañada de la dislexia, o no. O la dislexia puede tener problemas de aprendizaje, o la disgrafia también puede estar acompañada con problemas motores. Esto es como te digo, un rompecabezas, y la primera persona que nos ayuda es el psicopedagogo. Okay. Rangeli, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo creo que todo lo que has compartido con nuestra audiencia es muy valioso, y padres y representantes estén muy atentos a sus hijos, porque si se puede detectar también a tiempo este tipo de situaciones, siempre busquen ayuda profesional, porque va a ser mejor para todo el grupo familiar y sobre todo para su hijo. Doctora, le dejo el último minuto para que se despida de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Estrella, siempre por darme tu espacio para conversar, donde como muy buenas maracuchas queremos abordar muchas cosas, pero es que el tiempo no nos permite. Sin embargo, yo creo que lo que dejamos debe ser tomado a nivel y concientizado, y sobre todo pensado y llevado desde el corazón. Muchísimas gracias nuevamente, Estrella, y bueno, siempre que se pueda, aquí estaremos. Así es, así que ya sabe que pronto regresa a nuestro espacio. Amén. Gracias a la doctora Rangeli Montes, neuropediatra, por su participación en nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá en nuestro espacio, como siempre, en invitaciones para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.